Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño, mucho respeto, pero sobre todo con mucho cariño para todas y todos ustedes, porque hoy se engalana nuestro estudio de grabación, ya que está con nosotros lo sacamos del Rincón del Poeta para traerlo acá a los estudios de Caminando Ando al poeta Fidel Hernández. 48 años de vida artística, una cacaíta, como dirían por ahí. Saludos. Hola Jesús, ¿cómo estás tú? Agradecido de estar aquí en tu espacio y, bueno, y conectados con todos los usuarios y usuarias que siempre te sintonizan. 48 años, poeta, es fácil decir 48 años, pero son 48 años de vida dedicados al arte. Eso es correcto, sí. Yo sacando la cuenta en días pasados, yo me fui de mi casa cuando mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Luego yo entré en una crisis existencial de la adolescencia y me dio por coger camino. En ese entonces uno podía viajar en cola, era la época del coletazo hippie. A mí me agarró el coletazo hippie y uno podía viajar en cola y me fui para los Andes, tratando de encontrarme a mí mismo, mi camino. ¿Cuántos años tenías, poeta? 16. 17 años. 17 años. Sí, mi papá murió a los 18, yo tenía 16 y al año siguiente salí. Y luego vi un congreso sobre el agua y salí a escribir una obra de teatro y a montar un grupo de teatro. Yo nunca había hecho teatro, me había escrito, eso estaba en mí y salió. Luego ahí duré 2 años en Boconó y me fui al oriente del país, a Maturín específicamente. De Trujillo te fuiste del occidente te fuiste para el oriente. Sí, sí. Y allá igual, había un congreso ya de un carácter más político y salí de allí a escribir otra obra de teatro, monté un grupo de teatro, salí a hacer un periódico. ¿Qué te movió a salir aparte de la muerte de tu papá? ¿Qué sentiste tú que te movía para agarrar esa cola y llegar a Trujillo, agarrar esa cola y llegar al oriente? Pero fíjate, ¿Qué sentías por dentro tú? Yo tenía una búsqueda interna, no me hallaba conmigo mismo. ¿Te estabas buscando? Sí, sí. ¿O estabas buscando algo y eras buscándote a ti mismo? A los años ya descubriste que era a ti mismo. Claro, hoy por hoy puedo explicarlo de esa manera. En ese momento no, yo lo que tenía una crisis existencial, no me sentía bien conmigo mismo. Sentía que lo que otros definían para mí, entre ellos mi familia, la sociedad, y yo era tartamudo. No me sentía, tenía niveles de inconformidad con mi existencia, tenía una baja autoestima. Pero decían que yo era muy inteligente en la escuela y mi papá decía que yo era muy inteligente. Yo soy miembro de una familia de 9 hermanos, 7 varones y 2 hembras. Mi papá leía mucho y yo tomé esa enseñanza con mi papá, pero no lo exteriorizaba. ¿Y la vena artística viene de dónde, poeta? Bueno, fíjate, mi papá era un bohemio y mi casa siempre estaba lleno de artistas, de poetas. Mi papá era compadre de Braulio Salazar. Y cuando mi papá se echaba palo, que mi papá era un bohemio que le gustaba, trabajaba mucho, pero también le gustaba compartir con los amigos. Y entonces sus amigos eran poetas, artistas, aquí en Valencia, de la intelectualidad de Valencia. Y yo de niño viví todo eso y veía los personajes con los que mi papá se reunía. Y luego en mi casa mi papá hacía los viernes familiares culturales y tocaban y cantaban y hacían poesía. O sea, que esa vena artística viene de tu papá. Sí, sí. Mi papá, que no era un hombre definido en cuanto a eso, pero tenía mucha sensibilidad para eso. ¿No lo eso. desarrolló? Quizás. ¿Lo desarrollaste tú? Sí. Y yo en esa búsqueda, cuando yo regreso a Valencia 5 años después, yo me gradué de fitotecnista, yo soy experto en plantas, y luego entré en una crisis, otra crisis ya en otro tiempo, ya tenía 25, 26 años, y me paré frente al mar y me pregunté a mí mismo qué era lo que yo era realmente, pues. ¿El mar en dónde? En Paraguaná, en la tierra ya de Ali Primera. Ya estamos hablando ahora de Falcón. De Falcón, sí. Tu arroba, ¿viste? Sí. Yo me había ido a Estados Unidos a estudiar
y a México. Y yo me hice experto en comunicación, en educación y en finanzas, relaciones públicas, en ese periplo. Pero luego, allí, frente al mar, en otra crisis, me pregunto yo a mí mismo, bueno, ¿pero qué es lo que tú eres, Fidel? Y comencé a mirar hacia atrás y comencé a darme cuenta que los momentos de mayor felicidad estaban asociados con el arte. Solo que yo no me había asumido como tal. Yo era... Fue a los 25 años. 26, sí, como 26 años, 27, porque yo hacía el hecho artístico, cultural, como te conté, hacía teatro, escribía. ¿Cuál fue tu primera expresión artística? ¿Fue alguna obra que escribiste? ¿Fue alguna interpretación que tuviste? ¿Qué recuerdas de ese primer plumazo que tuviste tú? Bueno, en Boconó escribí una obra que se llamó Juicio al elemento agua. ¿Tenía cuántos años ahí? Ahí tenía 18 años. 18. Sí, 18. Un año después de haberte ido. Un año después. Y ahí monté un grupo que se llamaba El Semillero. ¿Qué escribiste ahí? Bueno, era un juicio al agua que estaba siendo contaminada y los industriales echándole basura. Entonces hacen un juicio y el agua es un personaje. Y entonces lo están acusando de querer preservarse, de querer salvarse. Y entonces el agua se revela y le dice que bueno, ustedes me acaban conmigo, van a acabar con la vida. Y el industrial le dice, sí, pero tu destino es ese. Total, que era una obra en esa... Finalmente la gente se reivindica, condenan al agua al exterminio y a morirse de la contaminación, pero el pueblo se organiza, liberan al agua, condenan al industrial contaminante o contaminador y reivindican el agua. O sea, que era una protesta en realidad. Era una protesta, sí. Ahora, ¿tú crees que todos los artistas, o digamos la esencia de un artista es vivir protestando? Ya regresamos con el poeta Fidel Hernández acá en Caminando. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando. Sacamos a este poeta del Rincón del Poeta y lo trajimos a los estudios de Caminando Ando. ¿Ah, pues? Así es. Mira. Pero es agradecido. La primera obra, lo está diciendo Alejandro, que tiene que estar pila aquí en la entrevista porque él es un termómetro para nosotros saber cómo va desarrollándose. Claro. Alejandro Urbina, que también es un artista a su estilo. Saludos, Alejandro, está por allá. Alejandro Urbina, gran amigo de hace muchos años. Y te comentaba, porque tú nos hablabas de que tu primera obra fue la protesta, una protesta al agua. Sí, por la contaminación del agua. Muchos artistas se dedican a protestar en contra del sistema. ¿Tú crees que un artista, su esencia, es protestar en contra de un sistema? No, no lo creo. Es que yo creo que el artista y el arte de por sí es subversivo. Es subversivo. Sí, ya el solo hecho del hecho creador está la esencia de la subversión del arte. Luego, tú puedes caer en el término de lo panfletario, ¿no? De hacer de tu manifestación artística, de lo que tú creas, en la que crees, usarlo como una herramienta panfletaria para ideologizar o para el tema de lo partidista, para lo político. Yo creo, por ejemplo... Un muchacho a los 18 años escribiendo sobre el agua y la contaminación es algo que es impensable ahorita. Es impensable, sí. Porque fíjate... A los 18 años está pensando en sus cuestiones hormonales, su adolescencia. Claro, pero fíjate, Jesús. Pero tú te fuiste a una protesta sobre el agua. Pero que tiene que ver con un tema de las definiciones. Cuando yo te decía que estaba frente al mar en Paraguaná con otra crisis existencial, preguntándome qué es lo que yo era. Y cuando yo miro hacia atrás mi vida, el trayecto de mi vida, y encuentro con que los momentos asociados con el arte y la cultura eran los momentos de mayor plenitud. Y dije, a eso me voy a dedicar yo. Y a partir de allí comencé a asumirme como artista. Y cuando viste hacia atrás, viste la obra del agua, ¿qué otra obra sientes que ha marcado tu vida de la adolescencia a la etapa ya de transformarte en un hombre? Bueno, fíjate, yo me dediqué al trabajo de calle. Yo tenía un grupo, cuando llego a Valencia, monto un grupo de teatro de calle y voy hacia la línea eminentemente revolucionaria.
Pero luego me incorporo al teatro universitario. En el teatro universitario aprendo las técnicas del teatro, tengo otra dimensión, hago a Cabrujas, a García Lorca, y me hago entonces, me hago como más integral como actor, como hombre de teatro, y me permitió tener una visión mucho más amplia. Y ahí comienzo yo a descubrir otra fase en mi vida, que fue la de la poesía. ¿Y para ser actor estudiaste actuación, poeta, o fue de manera empírica? Bueno, mi primera etapa fue empírica, el camino más largo, más duro. Pero luego cuando me integro al teatro universitario, y ahí hay escuela, hay direccionamiento, hay disciplina, hay otros elementos, hay el estudio del texto, el análisis del texto, que me permitieron tener una visión más integral. Para mí fundamental, porque luego cuando comienzo a desarrollar la poesía, cuando comienza a aflorar la poesía en mí, en otro momento comienzo a preguntarme ¿para qué? ¿Y cuál poesía? Y te confieso que viví la tentación de vivir para la aprobación de la poesía, de mi arte por las autoridades, tú sabes, de los premios. Afortunadamente rompí con eso, porque entendí que el mayor premio y el mayor reconocimiento que yo podía recibir como artista, como creador, era el del pueblo, el de la gente. El aplauso al pueblo. Sí, y ahí se me quitó esa presión que tenía sobre mis hombros de querer tener el reconocimiento de... Ahora, poeta, ¿qué poesía recuerdas tú que marcó, digamos, el inicio de, yo lo que voy a dedicarme a ser poeta? Bueno, fíjate, yo escribí un texto que se llamó Autobiografía en un taller de convivencia que tuvimos, y luego voy a un evento y me dicen que haga una poesía, y a mí lo que se me ocurrió hacer fue ese texto autobiográfico que hablaba de mí descarnadamente, y no tuve miedo, así como que mi alma se abría y con la libertad plena para decir lo que sentía, pero no consideraba que era un poema, sino que era más que todo un texto para catarsis. Hasta que termino y me dice un pana cubano, él, que hizo la estatua allá entrando a Puerto Cabello, se llamaba Liscay. Dice, ¿qué texto más hermoso, poeta? ¿No te parece? Poeta, te digo. Es extraordinario. Y ¿Puedes decirnos alguna parte de ese texto? Claro. Resulta que soy un ser y tengo apariencia de hombre. Soy de carne, de huesos. Hay algunos que dicen que sin sangre. Nací como muchos entre la alegría y el dolor del parto. Mi nacimiento se celebró entre ruidos y licores. Hoy, 68 años después, sigo embriagado. El penúltimo de mis hermanos, traté de parecerme a lo que otros definieron para mí. En ese entonces creí saber mucho, hoy no quisiera saber de nada ni de muchas cosas. Mi partida de nacimiento dice, este muchachito nació en Valencia y no importa tampoco dónde nací. Pudo haber sido en la China y mi vida seguiría siendo la misma. Les confieso que hay momentos en el que preferiría haber nacido sin manos, sin piel, sin uñas. Momentos en el que preferiría haber nacido espacio, tiempo, luz, color. Tuve un padre, como todos, el mío fue un bohemio amante del tango, que trató de beberse la vida entre copas hasta quedar sin sueños, sin hígados, sin lengua. Pero ¿saben algo? Que lo poco o mucho de bueno que hay en mí, se lo debo a él y le estoy tan agradecido. Fui hippie, vagabundo, aventurero, viajero de sueños, recorrí 1000 caminos. Hoy vivo atrapado en mi cuerpo, encadenado a un reloj, soñando pesadillas entre el humo de la calle, buscando el bendito dinero para más o menos medio sobrevivir. Preso de mis discursos, no aprendí el inglés. Trabajando como esclavo terminé con las manos vacías. Soy lo que dice un mal partido. Fumador empedernido, inconstante, inestable, con algunas copas de más. Hay algunos que dicen, y es homosexual y drogadicto. Y me importa tan poco lo que piensen los otros. Pudiera ser eso, menos tantas cosas. Finalmente, haga lo que haga, la gente siempre va a hablar. Por eso he optado por ser yo mismo. Y así sigue el poema. Qué hermoso poema.
Ya para finalizar, poeta, ¿qué representa Rafael Lacaba para Fidel Hernández? Dios. Tú sabes que yo conocí a Rafael muchos años atrás, pero no fue sino a mis 64 años cuando me incorporo a ser parte de su equipo de gobierno, de trabajo. Cuando otros están de salida, yo estaba de entrada en una nueva etapa y tengo que reconocer, soy un hombre agradecido, tengo que reconocerle a Rafael, al gobernador, que me reconoció, me visibilizó, me respetó. Y eso para mí es fundamental. Luego, una vez antes, en un momento determinado, hubo gente que decía que el poeta, que está, que el tipo, porque hay gente que te subestima, porque piensa que eres un poeta y no tienes capacidad de gerenciar, de direccionar, de generar y concretar procesos y proyectos. Y que yo no debía hacer la poesía y que yo no debía mi personalidad. Y yo se lo comento un día a Rafael y me dijo: di bolsa que tú fueras poeta, si esa es tu esencia, es por lo que uno te admira, nunca dejes de ser lo que tú eres. Y eso también se lo agradezco a él, porque me ha permitido tener responsabilidad de gobierno sin dejar de ser yo. Y cuando voy a todos los territorios, la gente me reconoce como el poeta Fidel, el poeta del pueblo, el poeta de la revolución, etcétera, lo que la gente, cada quien siente. Y con respeto y con reconocimiento, después de 48 años, es cuando siento, afortunadamente en vida, poder recoger, poder percibir lo que yo he sembrado. Y entre ellos, el afecto del gobernador, su sensibilidad, su comprensión, y creo que pase lo que pase en mi vida, en lo adelante, el día que no esté acompañándolo a él en el tren ejecutivo, le voy a estar eternamente agradecido, porque me marcó la vida, porque es un ser extraordinario, es un liderazgo político de nuevo tipo, pero además de eso es una personalidad como ser humano de unas dimensiones extraordinarias. Gracias, poeta. Bueno, 48 años de vida artística del poeta Fidel Hernández. Despedimos este programa por la noche de hoy. Saludamos a Alejandro Urbina, que estuvo acá presente y consecuente con este espacio, y siempre presente y consecuente con su tío, el poeta Fidel Hernández. bueno, gracias, Jesús. Hasta luego. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la presidencia de la emisora, Peter Taffin. En la dirección general, Peter Taffin. En la gerencia de producción, Eddie Ortiz. En la asistencia de producción y control de Albania Alvarado. Y en la producción de este espacio, Rafael Cáceres y Luis Romero. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando. Chao. Chao.